Listo, perfecto. Estamos grabando. Nuevamente, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Me presento, mi nombre es Gabriela Ramírez. Hago parte del área de acompañamiento integral, específicamente adscrita al programa de desarrollo de potencial humano, que es justamente como se titulan estos encuentros, Desarrolla tu potencial humano. El día de hoy la sesión va a ser particularmente sobre el enfoque de género, pero quería que supieran para las personas que quizás no están familiarizadas con la estrategia, que esto es justamente eso, una estrategia de difusión y de pedagogía que hemos construido desde el programa, donde queremos hablar no solo del enfoque de género, sino de tres grandes líneas que tenemos dentro del programa: buen ser y buen vivir, los temas y asuntos de discapacidad y, por supuesto, género y asuntos de la mujer. Digamos que hemos podido encontrar en las diferentes dependencias, facultades y también áreas que hay una importante necesidad sobre familiarizarnos no solo con los protocolos o con las rutas de acompañamiento, sino también poder crear estrategias más cercanas a las personas, uno, para que puedan acceder a la información. Por ahí hay un micrófono abiertito, les recomiendo. Y por otro lado, pues que podamos empezar a intercambiar experiencias a nivel de sede por lo menos y como comunidad, donde seguramente estamos atravesando por procesos muy similares, pero muchas veces porque no podemos pues ponerlos en diálogo se hace como más difícil atravesarlos. Entonces pues les propongo que esta estrategia que se va a construir como un ejercicio recurrente durante todos los semestres, la idea es que tengamos al menos 2 sesiones por mes, es decir, entre 8 y 6 por semestre, si así nos lo permite, donde vamos a estar abordando estas tres líneas temáticas desde diferentes puntos de vista. Entonces, desde género vamos a hablar de rutas y de protocolos. La idea es que lo hagamos en todas las líneas, pero además de eso podamos conversar sobre lenguaje incluyente, sobre pautas de interacción, sobre tips de comunicación no violenta, asertividad, procesos de acción sin daño, un montón de temáticas que van a constituir esta estrategia y en la que les vamos a seguir invitando regularmente. Así que, una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Listo, entonces, para comenzar brevemente, voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, háganme saber si la están viendo. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, bien, el día de hoy, como saben, y es el tema de género, vamos a hablar de varias cosas. Pues primero, la difusión del protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en género y violencias sexuales, que para las personas que no lo conocen es la resolución 1215-2017 de Rectoría. Y dentro de eso vamos a tratar de desarrollar o desglosar un poquito todos los contenidos que tiene el protocolo. El protocolo, por suerte, es una herramienta corta, pero que es muy informativa porque hace tipificación de violencias, explica la normatividad, da tips sobre no revictimización y un montón de cosas que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Entonces, para empezar, quiero hablarles a grandes rasgos de una normativa o lineamientos constitucionales e internacionales bajo los que nos regimos, que dan también dado la parada sobre todo lo que les voy a hablar el día de hoy. Esto es información un poco larga y tediosa, así que yo creo que las personas que tengan como un poco de curiosidad y quieran hacer un ejercicio más autónomo de búsqueda de información, les vamos a compartir esta presentación para que puedan tener como acceso rápido a ella y que sepan que estos son algunos de los lineamientos más importantes que tiene el protocolo o bajo los lineamientos bajo los que se ha formulado. Importante que sepan, uno, que todo lo que tiene que ver con esta clase de derechos sobre no discriminación o sobre eliminación de violencias se está constantemente alimentando, lo que significa que la normativa que yo les paso hoy está todos los días creciendo y creciendo y creciendo, entonces para que lo tengamos presente. Primero, que sepan que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el de la CEDAW del 85, es súper importante. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la del ENDO para el 95. Los
Informes que puedan encontrar del Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias adscritas también van a ser muy importantes alrededor de este asunto. Ya en nuestro bloque constitucional y no tanto internacional, pues que sepan que tenemos nuestra constitución política. Hay algunas sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, particularmente la T061-2022, que está directamente asociada a la Universidad Nacional. La Ley 1257-2008, que es por la cual se dictan las normas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Y aquí quiero mencionar que cuando hablamos también de mujeres, lo hacemos también en un marco un poco más macro sobre lo que significa el enfoque de género, que incluye otro tipo de discriminaciones y violencias. Alguna normativa concordante que tiene que ver con infancias y adolescencias, que con menores, pues ustedes saben que hay algunas particularidades sobre los procesos que no son iguales a cuando estamos hablando de personas con mayoría de edad. Y por último, y muy importante, la resolución del Ministerio de Educación, la 014466 del 2022, que básicamente dicta los lineamientos que deben manejar las instituciones educativas, las instituciones de educación superior, frente a estos protocolos. Hoy en día el Ministerio de Educación establece que todas las universidades, todas las instituciones de educación superior deberían tener un protocolo de prevención y atención de casos de violencia. Listo. Entonces, dicho eso, ¿qué es la violencia basada en género? Quiero tratar de ser como muy pedagógica y que ojalá esta categoría pueda quedar lo más clara posible, porque digamos que el espectro de lo que significa esta palabra ha crecido muchísimo con el tiempo. Lo que significaba hace 50 años el género, la categoría mujer, ha ido transformándose en el tiempo y por eso es importante que identifiquemos su significado para que también lo podamos identificar en el mundo real, poder trasladar todos estos conceptos teóricos a una base material. A un espacio tangencial, que habitamos en realidad. Entonces, de un lado sepamos que el género es una construcción social, es algo que hemos creado la humanidad. El género no es algo natural, sino que de hecho hace referencia particularmente a un conjunto de atributos, características, roles, incluso capacidades que le asignamos a una persona en razón de su sexo. Hasta ahí hay una relación evidente entre sexo y género. Pero esa correspondencia que nosotros hemos construido teóricamente, la verdad es que en la realidad no se ve reflejada perfectamente. Entonces, hay una línea en la que esa categoría de género se ha constituido como en dos cajoncitos en los que nosotros hemos creído que se organiza el mundo. Y en esa medida es que sabemos que uno es una construcción social y además que el género es binario, lo que significa que siempre vamos a hablar de dos elementos que lo componen. Dos categorías que están completamente relacionadas mutuamente, que se alimentan todo el tiempo, que existen la una con la otra. ¿Cuáles serían esas categorías del género? Feminidad y masculinidad. Esos son los dos grandes elementos que lo componen. Y resulta que estas dos categorías que podríamos pensar que existen equiparablemente, no lo son. Resulta que esta construcción histórica que hemos hecho del género, en la que es binario y es una construcción cultural, no posiciona ambas categorías en la misma línea, sino que desafortunadamente siempre hay una que está subvalorada a la otra. Ahí es cuando hablamos de una simetría en las relaciones que existen entre estas dos categorías. No son absolutas, no significa que siempre las mujeres van a estar subvaloradas o en detrimento de la mujer. Sí es la tendencia, sí es el indicador común, sí es el patrón, y por eso es que hablamos de este gran sistema que es el patriarcado, pero no significa que es la única manera que se expresa. Y aquí me gustaría que ustedes me contaran un poquito qué piensan de un dato muy interesante que siempre me ha producido mucha curiosidad cuando hablamos de las categorías de género alrededor de la masculinidad. Entonces resulta que en los países de Centroamérica hay una estadística muy interesante que podría decir que se replica en casi todos los países del mundo, pero vamos a hacerlo sobre la estadística que encontré de los países de Centroamérica. Entonces resulta que tiene que ver con las tasas de suicidio. Y la estadística expone muy interesantemente que hay algo así como una relación de proporcionalidad interesante entre los casos de suicidio de mujeres y los casos de suicidio de hombres.
Respecto a la ideación suicida, las estadísticas establecen que son muchas más las mujeres que piensan en suicidarse. Ideación, el acto de pensar o considerar en suicidarse. Y resulta que cuando lo llevamos al marco de la ejecución, la estadística se invierte completamente. Y por cada mujer que en efecto ejecuta el suicidio, son 3 hombres los que lo realizan. Entonces, claro, hay una inversión en la proporción en la que, si bien muchas más mujeres piensan en hacerlo, cuando lo trasladamos a los términos de la ejecución, son los hombres los que más le realizan. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿a qué creen que se debe esta inversión de la proporción? ¿Por qué? ¿Cuál sería el argumento que hay detrás de esa estadística tan particular? Aquí recibo manitos, quien tenga opiniones, quien se le venga y hace la cabeza, cuéntenos, por favor. Jonathan, está levantando la mano, dale. Sí, hola Gaby. ¿Me puedes decir Jonah, porfa? Hola, Em, Jonathan. no, sí, pues obviamente es un tema cultural, pues digamos que es una renuncia a la que han hecho los hombres como parte de estos procesos de como de hegemonía frente a el buscar ayuda, el reconocer ciertas vulnerabilidades. Entonces pues se les castiga más, ¿no? Por esos cambios en el afecto o digamos como la forma en la que tienen que afrontar ciertas situaciones. Entonces por eso al encontrar menos ayuda pues incrementa más el riesgo, ¿sí? Y en ese sentido pues ya se sabe que la soledad es un problema de salud pública en hombres. Sí, entonces efectivamente como que experimentan otras realidades y por el mismo, como por la misma estructura y dinámicas en las que se mantienen como ciertas pautas de relacionamiento, pues no logran como acceder a estos recursos, a estas herramientas y antes se les castiga si lo hacen, ¿no? Entonces como que efectivamente es por eso que también se incrementa ese riesgo. Perfecto, Jonah, muchas gracias. En efecto, mucho de lo que dices es cierto. ¿Alguien tiene una mirada distinta o una adición que quiera hacer al comentario de Jonah? Se reciben muchas opiniones. ¿Estás volviendo a levantarla? Ah, no. Creo que una ala inclusiva. ¿A mí quieres comentar algo? Sí, buenos días. Quería comentar también que siento que tiene que ver mucho con la construcción de redes y que a veces como que es más fácil pedir ayuda cuando tenemos la posibilidad de tener una socialización más como efectiva, por ejemplo, en el caso de las mujeres como socialmente construidas, porque siento que en el caso de los hombres a veces es mucho más difícil como buscar ayuda o sentir que lo que se tiene o lo que se siente es algo que sea merecedor de ayuda de otra persona. Entonces creo que hace que sea mucho más efectivo ya cuando se ejecuta la acción. Perfecto, muchas gracias, Cami. Redes. ¿Alguien quiere adicionar algo? ¿Alguien tiene alguna mirada de pronto diferente al respecto? Listo. Seguimos, gracias. Entonces, Jonah, Cami, muchas gracias por el aporte que hacen y en efecto todo lo que dicen se conecta muy bien con la motivación del estudio y también el análisis particular de esta inversión de cifras. En efecto, y lo primero es, como mencionaba Camila, que tiene que ver un montón con las redes de apoyo. Los hombres en general, y me parecía muy interesante la palabra que utilizaba Jonah sobre la renuncia de los hombres, y es que la realidad es que no sabemos qué tanto de esto es escogido en el sistema en el que vivimos. No solo los hombres tienen muchas redes de apoyo porque digamos que se sientan más autosuficientes para el dominio de ciertos asuntos socioemocionales, sino en general porque hay un sistema dispuesto para compartir menos o apoyar menos a los hombres en situaciones de crisis. Cuando se empezaron a crear las hotlines para acompañamiento a personas que querían suicidarse, resulta que eran altamente para mujeres y mucho menos para hombres. Entonces, esto nos habla un montón de que hay un sistema y también un montón de identidades que se asocian conjuntamente y que les cuesta pensar que la masculinidad son identidades que requieren acompañamiento psicoemocional.
De hecho, y esto sería para otro taller, pero uno de los mandatos de la masculinidad tiene que ver justamente con la autosuficiencia, con la suposición de que los hombres son personas independientes y tenaces que pueden resolver sus problemas de manera independiente o de una manera muy autosuficiente. Listo. Segundo elemento y muy importante, el estudio también demostraba y explicaba que las mujeres sienten muchísima más culpa frente a la ejecución del suicidio porque tienen muchas más personas a su cargo, sean personas enfermas, personas con discapacidad o infancias. Las mujeres guardan a su cargo el cuidado de muchas de estas personas y por lo tanto sienten que truncar su proyecto de vida o detenerlo no es solo detener el propio, sino el de muchas otras personas que están a su cargo y dependencia. Entonces, esto también otra vez nos vuelve a poner el plano, el tema de que los cuidados domésticos, por ahí me están haciendo una preguntita, ya la resolvemos. Están históricamente asociados a las mujeres y que, digamos, se ha creado una suposición de que hay algo innato en cómo las mujeres sabemos cuidar. Y si bien nosotras tenemos un proceso de gestación y seguramente adquirimos cierta capacidad de producto de esa conexión con nuestros hijos, resulta que hay muchas otras labores de crianza y de cuidado que sí son aprendidas socialmente y que se nos han sido asignadas históricamente. Y ahí hay una presión social. Y por último, y muy importante, el estudio ofrecía una estadística muy interesante y es que la mayoría de las mujeres recurren a otros medios menos contundentes como fármacos para ejecutar el suicidio, mientras que los hombres van con estrategias mucho más concretas como puede ser un revólver a la 100. Entonces también esto nos habla un poco de la cercanía que tienen los hombres con la violencia. Si se dan cuenta, esto es como una lectura todo el tiempo de género, 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 género. Nos está bombardeando todo el tiempo con un montón de información. Y quería poner este ejemplo sobre la mesa y que ustedes también se dieran la oportunidad de pensar esto, porque entendemos que las mujeres son usualmente el sujeto violentado de esta cultura patriarcal, pero que también este sistema está organizado para que las personas funcionen dentro de un sistema y que quienes no funcionan van a seguir una sanción igual de significativa, lo escojan o no, si se inscriben en esto. Hay unos indicadores de normatividad que nos regulan y por lo tanto, queramos o no, pertenecemos a ellos. Y que incluso si somos un sujeto privilegiado como son tradicionalmente los hombres, porque claro, han tenido siempre acceso al voto, a la propiedad, a un montón de derechos que nosotras hemos adquirido tardíamente en la historia, no significa que ellos también no sean oprimidos por el sistema. Y por eso es que es importante que sepamos que la violencia basada en género y todo lo que tiene que ver con el asunto feminista nos convoca a todas y todos. Las acciones de prevención nos convocan a todas y todos. Listo, por acá me estaban haciendo una preguntita que creo que las podemos ir recogiendo si llegaran a presentarse más, pero Germán Hernando Gómez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hombres y masculinidades? Muy importante aclarar ese término. Entonces, hace un momento cuando yo les mencionaba que el sexo y el género son dos categorías que están infinitamente relacionadas, es porque el género, como les decía, hace referencia a ese conjunto de cualidades, actitudes, roles, capacidades que le asignamos a una persona en razón de su sexo. Entonces, el género viene siendo la feminidad y la masculinidad y el sexo, puntualmente, son la categoría de hombre, mujer o intersex, que es una tercera dimensión, es una estadística muy baja en el mundo, pero que existen y son personas que pueden nacer con algunas especificidades biológicas que no se posicionan exclusivamente dentro de la categoría de hombre-mujer, sino que pueden estar mezcladas, sea cromosómicamente, sea gonadalmente o sea fenotípicamente en la expresión de los órganos reproductivos. Y Joana por ahí nos está pidiendo la palabra. Gracias, Gay. Sí, digamos que a nivel médico se conoce como intersexualidad, ¿no? Pero digamos que a nivel social y normativo, digamos que las personas con características intersex prefieren que les llamen personas con diversidad corporal. Sí, y en ese sentido es como reconocer que en Colombia ya hay de hecho normatividad para los niños que nacen con estas características y que no se deben intervenir estos cuerpos, y a menos de que sea algo en salud, ¿sí? Pero que efectivamente pues son
pues, el conjunto de estas características, de hecho que son más o menos entre 42 y 45 formas en las que se expresan nuestros genes, ¿sí? A nivel genotípico y fenotípico. Entonces, efectivamente, como que saber que pues también hay ciertos derechos y ciertos deberes que tenemos que conocer acerca de cómo es el trato diferencial y efectivamente cómo podemos como salvaguardar todas estas normas y como leyes frente al cuidado de esos cuerpos. Gracias, Jonah. Creo que igual el funcionamiento de ambas categorías está activo porque hay muchas personas que igual eligen aún posicionarse desde la categoría de intersex, pero también que sepamos que hay una posibilidad que es la de la diversidad corporal. También creo que se ajusta mucho a las decisiones de enunciación de las personas. Bueno, espero por ahí que haya quedado como resuelta la pregunta entre masculinidades y hombre, feminidad y mujer, y veo que el programa de promoción de equidad de género está por ahí levantando la mano también. Hola, sí, yo soy Mar. Hola, Mm, es que me preguntaba si de pronto de esto vas a hablar después, pero pues la construcción, no sé si, sí, porque me parece importante hablar de que la construcción de género no solo ha sido binaria y no solo es binaria. No sé si esto se va a abordar después, como con las otras diversidades y el otro espectro de género que no habita en la binariedad y que no está relacionada con el sexo. Porque estamos hablando de violencias basadas en género, lo estamos acotando al sistema binario porque es lo que produce la opresión, la inserción obligatoria de las personas dentro de estas dos categorías. Pero sabemos que hoy en día hay personas que se enuncian desde muchos lugares, que hablamos de diversidad corporal, expresión de identidad diversa, y sí lo vamos a hablar, pero en particular lo estamos acotando es para que la gente pueda entender por qué estas dos categorías dentro del sistema o el dispositivo sexogenérico se han vuelto opresivas. Entonces, eso es lo que estamos tratando como de engranar. ¿Resolví? Listo, súper. Listo. Entonces, rápidamente, quiero que lean la definición que pusimos ahí, que tiene que ver con la Circular 01 de 2023, que hace, además del protocolo, hemos empezado a formular otra normativa concordante dentro de la Universidad Nacional para poder acompañar y seguir nutriendo todo el tema de las violencias basadas en género. Vamos a hablar de violencia basada en género como todos los actos, conductas, comportamientos que por acción u omisión perpetúan la iniquidad, discriminación y abusos de poder de unas personas sobre otras en razón del sexo, identidad de género, preferencia sexual o por los roles y estereotipos de género socioculturales que impiden o limitan el ejercicio libre de derechos. Entonces creo que ahí, digamos que se insertaba muy bien el comentario que hacía Mar, y es que estas dos categorías funcionan en alguna suerte de, son como un pequeño contratico al que nadie nos pide que nos inscribamos, pero socializados y criados somos en él y por lo tanto empezamos a ser parte. Y entonces cada una de las categorías de género tienen una suerte de mandatos. Por ejemplo, un mandato que tenemos socialmente es la heterosexualidad. Entonces aquí es, por ejemplo, donde la orientación sexual empieza a jugar un factor diverso o disidente dentro de las categorías de género, porque nos oponemos a un valor tradicional que es el de que solo hombres y mujeres pueden sentirse atraídos sexoafectivamente. La identidad de género, las personas claramente que aquí empiezan a enfrentar resistencia con estas categorías que se oponen a este sistema binario, van a empezar a experimentar las violencias de lo que significa vivir en un sistema binario. Espero que haya quedado como un poco clara esa asociación que estaba haciendo en ese momento. Listo. Entonces, el protocolo puntualmente ofrece una tipificación de 6 grandes tipos de violencia. Si ustedes se remiten a otros documentos, si ustedes van y los llevan a otros espacios, quizá puedan encontrar algunas tipificaciones diferentes o particularizadas o incluso más categorías de las que ofrecemos acá. Nos interesa hablar particularmente de estas porque son las que se acotan o acomodan mejor también al entorno universitario que nosotros habitamos y que digamos que en un plano inmediato es el que más nos interesa. Entonces, primero, discriminación. Es el trato desfavorable o perjudicial dado a una persona por motivos arbitrarios en razón de su género, sexo y o orientación sexual.
Y voy a poner un ejemplo muy contundente. Una chica llega al proyecto de física, del departamento de física, y nos manifiesta que en repetidas ocasiones está experimentando una situación difícil en sus laboratorios. Y nos dice, es que siempre que estamos por hacer algún ejercicio, mis compañeros, era la única chica del grupo, me dicen, tranquila, nosotros hacemos los cálculos, tú ve y lava los instrumentos. Una frase muy problemática, por supuesto, pero que desafortunadamente se presenta en el proyecto y en la universidad, y es que esta chica, en razón o en la suposición de unos estereotipos arbitrarios que están asociados, por supuesto, a su sexo, hay una suposición de que quizá ella es más hábil lavando los instrumentos que haciendo cálculos. Y esto claramente empieza a intervenir en el acceso a otros derechos, no solo la parte de la discriminación, sino a un acceso efectivo a la educación. Entonces, como vemos, este tipo de discriminación o este tipo de violencias empiezan a intervenir con el acceso y las garantías a otros derechos fundamentales. Y por eso es que se vuelve violento y problemático. Listo, la violencia psicológica. Acciones dirigidas a degradar o generar sentimientos de inferioridad a una persona que se materializa a partir de conductas constantes y sistemáticas. Entonces, por ejemplo, a diferencia de la discriminación también puede ser regular y constante en el tiempo, pero podría ser también un acto aislado, específico, en un momento muy concreto y dado. La violencia psicológica, por su parte, sí tiene una particularidad, una cualidad, y es que suele darse en entornos de confianza donde ya se ha construido cercanía emocional y se vuelve regular. Se vuelve sistemática, constante hacia la persona para lograr este sentimiento de inferioridad o subvalor sobre ella misma. La violencia física, que habla por sí misma y es una acción no accidental que causa la afección a la integridad física de una persona. Trátese de violencia con el mismo cuerpo o de algún armamento o objeto. Violencia patrimonial, que significa la acción de causar pérdida o transformación, sustracción o destrucción a los bienes materiales de las personas. Incluso en esta categoría interviene el hecho de tomar el documento de identidad sin su consentimiento de una persona. Pues sabemos que hoy una persona, si no tiene un documento, le es difícil viajar, hacer trámites, moverse. Antes de hablar de la categoría de violencia sexual, quiero hablar rápidamente de la de feminicidio, que es básicamente causar muerte a una mujer por su condición de serlo, también puede ser en el marco de la identidad de género. Y la violencia sexual, que tiene una subtipificación y que hemos decidido hacer una distinción porque es desafortunadamente una de las que más presentamos dentro de nuestro campus. Entonces, violencia sexual, ejercidas para imponer a la persona victimizada que desarrolle o tolere una determinada acción o conducta de índole sexual o que mantenga contacto sexualizado, físico o verbal en contra de su voluntad mediante el uso de la fuerza, coacción, presión psicológica, amenaza, intimidación, soborno, chantaje, manipulación o cualquier otro mecanismo que pueda anular o limitar la voluntad de la persona. Entonces, hay una palabrita que se va a repetir constantemente dentro de esta subtipificación en particular, aunque tiene que ver un montón con las anteriores, y les voy a pedir que estén atentos y atentas para que podamos identificarla, ¿listo? Entonces, de un lado está la ofensa sexual, expresiones verbales o no verbales, escritas o no, que sobre todo tienen una índole sexual que busca cosificar, denigrar o intimidar a las personas. El acoso, que ya habla de la persecución, del hostigamiento, del asedio, que puede ser físico o verbal, y también en el marco de la virtualidad, porque todas estas violencias pueden reproducirse en otros entornos, además del de la presencialidad, que se produce con fines sexuales no consentidos. La pornografía no consentida habla de fotografiar, filmar, grabar, producir contenido explícito, pero además aquí es muy importante distribuir material explícito sexual no autorizado. Entonces puede ser que me mandaron una foto explícita, yo no la grabé, yo no le dije a la persona que la hiciera, ella quiso hacerlo, lo accedió consentidamente porque estamos sosteniendo alguna suerte de interacción. Pero después de eso que yo la poseo,
yo empiezo a compartir, por ejemplo, ese contenido con otras personas. Exhibir y distribuir este material sin el consentimiento de las personas ya califica con pornografía no consentida. Incluso si yo no la produje, estoy haciendo parte de un proceso en el que estoy compartiendo un contenido no consentido por la persona que sí lo hizo sobre su cuerpo. Y las últimas dos categorías que tienen que ver con acceso carnal no consentido, que sí implica la presencialidad, porque hay un acto de penetración, o el acto sexual no consentido, que sí nos habla de manoseos, tocamientos de índole sexual. La diferencia más importante entre uno y el otro es que el acto sexual no consentido implica los tocamientos y el acceso carnal no consentido ya nos habla sí o sí de penetración. ¿Listo? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Tenemos alguna inquietud, duda, algo que queramos aclarar? Manitos arriba. Listo. Listo, gracias. Listo, entonces en ese orden, hay manitas levantadas. Creo que iba primero Misa, me parece. No, iba a preguntar algo, pero creo que después de que amplíes esto de violencia sexual. Ujú. Listo, dale. Y por ahí, acompañamiento integral de alguna facultad que no veo, perdón. No te preocupes, hola Gaby, hablas con Sofía de Agrarias. Ah, Quería hola. pedirte un favor, ¿puedes devolverte un segundo a la diapositiva anterior? Claro que sí. Por acá. Sí. Em, Tengo una consulta puntual. Ujú. En la universidad se han presentado o han tenido ustedes conocimiento de hecho sobre violencia económica, o sea, ¿por qué económica no entra dentro de lo que estamos hablando aquí, sino que está más bien como la patrimonial? Hay una distinción ligera. La violencia económica tiene que ver, por ejemplo, también cuando hablamos de madres cabezas de familia, hombres que no responden con una cuota alimentaria o como algunas otras distinciones, pero la realidad, y por eso hacía el asterisco antes, y es que pueden tener como muchos puntos en común. Nosotros decidimos darle el nombre de patrimonial, pero si tú te vas a otras fuentes o a otros insumos, sabemos que existen paralelos y otras categorías adicionales que podemos encontrar. Pero sí tienen algunas distinciones, nosotros las llamamos así, pero no significa que no se pueda presentar. Y por ahí María está levantando la mano. Gracias, Gaby. Sí, para responder un poquito la pregunta de la persona que está preguntando, sí le quiero informar que sí se presenta. Posiblemente no es como no es la que denuncian como todos los días, pero sí encontramos casos de violencia económica patrimonial acá. Y se presenta, para poner como algunos ejemplos, fundamentalmente cuando la mayoría de veces que se ha presentado se presenta de hombres hacia las mujeres y es cuando, digamos, estando en una relación pues, de pareja, le recarga como todos los gastos a ella y pues entonces las salidas, los encuentros, en fin, lo que es como los gastos del encuentro los ha pagado ella. Siempre, siempre. Un viaje, entonces es ella la que lo costea, en fin, le hace promesas que le va a hacer, que le va a retribuir, que en fin, e inclusive ha habido préstamos de dinero, como présteme tanto dinero, no sé qué más, se lo devuelvo, y en las denuncias hemos encontrado como pues la persona ha quedado debilitada económicamente por el hecho de la relación, algo así. Muchas Gracias, gracias, María. María. Sí, justamente estaba pensando como en ese escenario y en el escenario de los estudiantes que son padres y madres, que también, pues como que se replican, aunque sé que es una porción, una fracción muy pequeña de los estudiantes que tenemos dentro de la universidad, pero lo preguntaba por eso. Perfecto, muchas gracias. Listo, Sofía, gracias. Listo, entonces, al comienzo les dije que había una palabra que se repite con mucha recurrencia en particularmente las violencias de tipo sexual, pero que en realidad está presente en toda la tipificación de la que les hablé. No sé si alguien pudo capturar o darse cuenta cuál era esa palabra que estaba por ahí. Si quieren les vuelvo a poner la diapositiva de violencia sexual para que de pronto puedan verla.
Quienes son muy buenos o del proyecto, por favor, no digan la palabra, mejor den la oportunidad a una persona diferente. Mariana Martínez dice, la cosificación sí es una palabra importante, pero no es la que estoy buscando. Gracias. María Alejandra dice consentimiento. Sí, en efecto, es una palabra transversal importante. Y como la idea de hoy es no solo que salgan con problemas y reconocimiento de violencia, sino también de pronto algunas herramientas, lo que quiero que hagamos a partir de este momento es un ejercicio de construcción conceptual de lo que es este término. Así como el género, el consentimiento son palabras que están muy en boga hoy en día en el campus, se utilizan con mucha frecuencia y está muy bien que la naturalicemos y incorporemos a nuestro vocabulario, pero también es muy importante que cuando la utilizamos tengamos mucha conciencia de lo que significa esa palabra y cómo ponerla en práctica. Entonces, por aquí, Claudia, no quiero dejar de leerlo, comentaba que se puede evidenciar también en la universidad violencia económica por parte de los padres a nuestros estudiantes. Es una posibilidad, claro que sí. Habría que ver si también cuenta con el enfoque de género ese tipo de violencia. No reconozcamos que aquí estamos hablando como de una tipificación muy específica. Pero gracias, Claudia, por eso. Entonces, les voy a pedir que hagamos lo siguiente. Vamos a tratar de hacer un ejercicio en salas, como somos 70 personas casi, vamos a tratar de distribuirnos en grupos porque me interesa que las personas que no han hablado tanto, de pronto en grupitos más pequeños, puedan hacer un intercambio y socialización del concepto. Voy a ponerles a ver un video cortico de 3 minutos. La idea es que después de eso nos vayamos al trabajo en grupos en salas y que puedan socializar y construir en su equipo de trabajo 4 elementos claves que para ustedes y a partir del consenso que hicieron definen la palabra de consentimiento, después del insumo que yo les voy a dar, que es el videito corto, ¿vale? Después de que lo socialicemos por unos 5 minutitos, no es mucho más, volvemos aquí a la sala del trabajo en plenaria y les vamos a tratar de socializar por los equipos. Vamos a ver si las definiciones que ustedes lograron construir se alinean con las mías o de pronto enriquecemos todavía más el concepto. Yo creo que para quienes me están ayudando con el tema de comunicaciones, yo creo que puede ser unos, no sé, pongámosle 7 minutos. 7 minutos para el trabajo en sala para que socialicen, ¿vale? Listo. Entonces, ahora voy a compartir pantalla para ver un video. Cuéntenme si lo están escuchando también. Dale. Listo. Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, David. Perfecto, gracias. Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no, gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té, pero igual nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok,
De pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo. Listo, gracias. Entonces, bueno, a mí este video me parece lo máximo porque siento que logra extrapolar a muchos contextos, si se fijan, además del sexual, lo que significa el consentimiento, pero además porque de verdad es muy pedagógico y nos da muchas herramientas para entenderlo. Entonces, nos vamos a dividir en 9 salas de... ¿9 salas o...? Sí, 9 salas de 7 personas. Como les digo, les vamos a dar 7 minuticos para que hagan esta construcción colectiva y adicionalmente les voy a dar un QR. ¿Listo? La idea es que ustedes puedan escanear este QR o si quieren voy a compartir el enlace aquí también por el chat y que después de que hayan socializado y consensuado cuáles son esas 4 palabras que para ustedes constituyen el consentimiento, podamos volver a sala y una persona representante del grupo o si quieren ser varios, podamos socializar esos elementos que ustedes constituyeron. Que tanto distamos, nos acercamos colectivamente, eso. Entonces, pues denme un segundo, quiero pasarles el enlace de una vez antes de que nos vayamos a la sala. Dos segundos. Uh-huh. Listo, entonces podemos hacerlo de 2 maneras. Les voy a poner un QR en pantalla que ustedes pueden escanear con su celular o les voy a dejar el enlace en el chat para que vayan y lo miren. ¿Listo? Cuéntenme cuando estén viendo el código. 2 segundos. Listo. Ahí se ve el código, ¿cierto? Listo. Entonces, ese es el código que tienen que escanear y los va a remitir a una aplicación que se llama Mentimeter. Ahí automáticamente les va a abrir la página y les va a pedir que empiecen a poner las 4 palabras que definen con su grupo de trabajo. Entonces, André, yo creo que ya los podemos dividir en salitas. Igual voy a dejar el enlace acá en la página, en el chat en un momento. Y lo que tienen que hacer es, si lo llegan a hacer por el enlace que les escribo, es que tienen que poner un código. Y les van a decir, pon tu código. Simplemente ponen el código que les voy a dejar el chat, pero pues igual con el QR es mucho más sencillo. ¿Listo? Ya, yo creo que nos podemos empezar a distribuir. Listo, en un minuto los voy a distribuir a todos. Gracias, Cami. Bueno, ya sé, varias personas se desconectaron, pero bueno, denme un minuto. Ok. Sí, algunas personas se fueron.
Gaby, yo tengo una reunión ahorita a las 10 en 8 minutos. No sé si sea buena idea que me una al grupo, perdón, me una al grupo y me salgo desde allá, o sea, cuando sea ya el momento de partir, o si más bien me salgo de una vez para no hacer un grupo y dejar a una persona, pues dejar sin grupo. No, bueno, Sofi, tranqui, si tienes que irte, pues dale de una. Tengo una consulta, sé que nos pueden compartir la presentación. ¿Es posible que nos compartan también la grabación? Como para Sofi, el enterarme de lo que pasó. propósito, sí, claro, el propósito de haberlo grabado también es que uno lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, entonces igual ahí van a tener el acceso y les podemos compartir la presentación, pero también queremos que esto quede subido quizá en la caja de herramientas que estamos trabajando para facultades con las mesas, Ajá. entonces va a llegarles como la información de las memorias a sus correos a todas las personas invitadas, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias Gaby, gracias por la presentación y el trabajo, A para que piense lo ustedes, que cargue. Que tengas buena gracias. tarde, Buen día. buen día. Bueno, hay personas que no se han unido a las salas. Ok. Tienen que manualmente, bueno, ahí les aparece la invitación, eso, ahí ya se van Ahí uniendo está poco a poco. bajando. Les va a salir una ventanita emergente que les va a decir cómo unirse a la sala, pues ustedes la dan a aceptar, se unen y ya está. No, a mí tampoco me ha salido. A mí tampoco. A mí tampoco. Tampoco. Bueno, espérenles, voy a volver a enviar el... Gracias, Cami. Ya a quienes no les ha llegado, les vamos a volver a hacer la invitación. Listo, ahí creo que ya les debió haber llegado. Sí, Pi, ya empezó a bajar el número un montón. Ok. Es que estaba poniendo el código y no alcancé a aceptar la ventanita. Dale, ya te ayudamos de vuelta. Tienes el micrófono cerrado. Gracias. Em, Estaba diciendo que acabo de fijar en el chat el link de asistencia. Sé que algunas personas están teniendo que ir anticipadamente, entonces sí, para que por favor dejen constancia de su participación, de que estuvieron en la jornada. En la parte final, literalmente hay una casillita que dice desarrolla tu potencial humano cuando tengan que seleccionar la actividad en la que participaron, ¿vale? Gracias. A ustedes. Demos unos minuticos para que la gente se incorpore nuevamente a la sala principal. ¿Puedes repetir, por favor? Es que Sí, por favor, cuando se repite. nos cortó la llamada ya estabas terminando. Gracias. Tranquilos, estaba diciendo que acabo de fijar en el chat el link de asistencia para que las personas que de pronto se tengan que ir anticipadamente pues puedan dejar constancia. Ojalá no se vayan, pero pues para que registren. Ahí ya volvieron todos, Gaby. ¿Ya? Uy, es que bajó un montón el número, un montón de gente se fue. Aquí les comparto nuevamente el link. Listo. Bien. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron?
Bien, interesante. Pues los compañeros proponen palabras o ideas que de pronto uno no había pensado, entonces es interesante. Ujú. Gracias, Daniel. Bueno, listo. Entonces, estoy aquí nuevamente compartiéndoles pantalla y ustedes se dieron cuenta que estábamos en una aplicación muy interesante que se llama Mentimeter. Para las personas que quizá no la conocen, Mentimeter es una aplicación bien chévere que básicamente lo que hace es reunir respuestas masivas de un público en tiempo real. El público, ustedes, y aquí más o menos está un poco los, los temas que ustedes propusieron o las palabras que para ustedes definían el consentimiento. Entonces sé que se redujeron bastante las personas que estaban participando, pero con base con esto que vemos en pantalla les voy a explicar. Las palabras que están en el centro y en mayor tamaño son esas que fueron repetidas con mayor frecuencia y por mayor cantidad de veces por la audiencia. Las que están en los extremos o la periferia fueron algunas que fueron mencionadas, pero que no con la misma intensidad. Entonces, pues yo puedo ver claramente que hay una que es libre, reversible y entusiasta. Yo diría que esos son los tres elementos más importantes que estamos mencionando acá. Y no sé si alguien de los grupos se quiere animar, no sé si pudieron escoger de pronto un representante que se animara a hablar un poco de esas palabras. Perdón, mi pantalla se está volviendo loca. Ustedes no sé qué están viendo. Sí, se fue la pantalla específica. Listo, ya se los vuelvo a poner. Pues mientras tanto, no sé quién nos puede ir contando de las palabras que eligieron. Por ejemplo, esta categoría de Puedo, reversible. si quieren, hice un breve resumen de lo que se habló en nuestro grupo. Claro que sí, adelante. Vale, dijimos, el consentimiento debe ser libre, acordado, debe tener comprensión, debe ser consciente y debe ser, o que tenga la posibilidad de ser reversible. Si hay algún nivel de inconsciencia, no hay consentimiento. Y por supuesto, intercambiamos algunas ideas acerca de cada una de esas palabras. Tienes el micrófono silenciado, Gaby. Ya, perdón. Listo, varios. Andrés, muchas Lo gracias. saqué del baño ahorita. ¿Alguien tiene el micrófono Mire. activado? ¿Mauricio? Ay, no, mira. Listo, gracias. Disculpen, qué pena. Tranquilo. No sé si a alguien más le gustaría compartir un poco, socializar las palabras que pusieron en su grupo. Teníamos 7. En nuestro grupo salieron palabras relacionadas con la decisión, con que sea reversible, con el respeto y la palabra entusiasta. Digamos que íbamos un poco como hilando las palabras, entonces partíamos de una decisión que en cualquier momento puede tener ese carácter reversible, en cualquier momento puedes decir no hasta el último momento, y eso va ligado, lo ligábamos al respeto por el respeto a esa reversibilidad de ese consentimiento, de respetar la decisión, tanto si nosotros somos los que estamos revertiendo ese consentimiento o es la otra persona. Y hablábamos pues de que esa decisión tendría que ser entusiasta en todo momento, ¿sí? No dubitativa, no pues porque si existe algo de duda, pues realmente no es un consentimiento, sino estamos hablando como de una coerción, una manipulación, o sea, eso sí que son más no, o sea, decíamos en el grupo como un sí que tal vez, ojalá no. Entonces no, la idea es que sea entusiasta. Eso charlamos. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Tatiana. Tatiana, gracias. Creo que diste cosas muy importantes y de hecho 2 de las palabras que yo también traje para que pudiéramos poner sobre la mesa. No sé si alguien más quisiera compartirnos un poco de las palabras que no hayan sido mencionadas o por qué su grupo escogió esas en específico. Misa está levantando la manito, dale.
Hola, hola. Bueno, pues nosotros en realidad hicimos como una lista ahí de palabras que creo que una que convocó como la conversación fue el no idealizar, el insistir, ¿no? Y era un poco como comprender que hay unos momentos en los que pues el no es no y no estamos como romantizando esta idea de la voy o lo voy a convencer de, no sé, que me ponga atención, que pase algo, bueno, esa uno. Y dos, que el silencio también es un no. Entonces, como esto de, pues si no es claro el sí, incluso el silencio puede ser como una señal de duda, de no estar seguro, entonces como entenderlo como un no. Y pues como otra cosa que emergió ahí de la conversación fue también como también hay unos lugares, digamos, de poder que pueden como mediar el consentimiento, ¿no? Entonces, situaciones, relación maestro-maestra, estudiante, jefe, persona, digamos, subordinada. Entonces, ello también requiere como unas comprensiones del consentimiento y de las relaciones de poder que están implícitas como en la toma de decisiones en ciertas situaciones. Eso. Gracias, Misa. Cosas valiosísimas dijiste ahí. No sé si queramos hacer un aporte más y podemos ir puedo ir a compartirles lo que yo les traje. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sumar una palabra distinta? Dale, María. Sí, una palabra distinta que también está un poco ahí y es que el consentimiento debe ser informado en el sentido de que debe ser informado de principio a fin, informado en el pleno acuerdo de, digamos, lo que van a hacer, qué relación quieren sostener, sí, del relacionamiento, los lenguajes, en fin, debe estar informado. Eso porque muchas veces dentro del no consentimiento no hay información y hay un tipo de aceptación hasta donde hay información y cuando no hay información, pues entonces, si no hay información, pues entonces se viola el consentimiento. Listo, pues a todos muchas gracias por sus aportes. Me parece que llegaron a reflexiones bien interesantes que la verdad no había escuchado en otros grupos, entonces qué bonito que también desde el intercambio y como desde el diálogo y el trabajo colectivo, pues podamos también construir e intercambiar información que me parece como muy valioso y pues también poner en debate qué constituye algo, qué no lo hace, qué situaciones aplican para poder particularizarlo. Entonces, en efecto, ustedes dijeron muchas palabras importantes que creo que lo resumen, pero para poder quizá englobar o condensar un poco la información que yo les traje, lo he puesto en 4 grandes categorías, que no sé si se están viendo en mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, en primera medida y muy importante, el consentimiento es voluntario. En el Mentimeter pusieron libre, decisiones, espontáneo, utilizaron algunas de esas palabras. Y sí, básicamente el consentimiento es una decisión a la que yo llego libre de presiones y que las personas que participan en él básicamente logran expresar sus deseos y saber que llegan ahí sin ningún condicionante. Entonces, esto es muy importante porque no se trata como de eliminar o anular los factores que condicionan nuestra vida en la realidad, es decir, como pues sí, yo quiero hacer muchas cosas, pero sé que estoy condicionada por el factor económico, por el factor social, por el factor político, hay muchas variables que intervienen en eso, pero eso no significa que las personas no tengan un rango de acción y decisión sobre los espacios en los que deciden interactuar o participar. Pero para saber que algo es voluntario, sí o sí tiene que, o más bien no puede o no debería estar mediado por condicionantes. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, yo estoy saliendo muy tarde de clase, como ponía en el entorno educativo, para que nos situemos, porque es donde al fin y al cabo estamos interactuando todo el tiempo. Y entonces son muy las 10 de la noche y yo tengo carro para transportarme y le propongo a otra persona como, hey, vamos, yo te llevo a tu casa, pero si vamos antes por una cerveza. Entonces, claro, la otra persona se puede plantear un montón de preguntas y decir como, uff, ¿quiero llegar a mi casa o quiero la cerveza? ¿Quiero la cerveza o solo quiero llegar a mi casa? O de plano puedo querer ambas cosas y está perfectamente bien si quieren ambas. Pero el ejercicio reflexivo de saber meditar
en base a que yo estoy tomando esa decisión, cuál es el fin último de eso que quiero, es vital para saber si es voluntario. Y aquí interviene algo muy importante que creo que era Misa la que lo mencionaba, y es que no solo el consentimiento es una estrategia completamente bilateral, que hay alguien que está activamente dándolo, pero también hay otra persona que está activamente esforzándose por obtenerlo. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando yo hago una propuesta, tengo que tener muy claro el lugar desde el que la estoy enunciando. Si yo soy quizá otra estudiante par, la que le estoy proponiendo una cerveza y llevar a su casa, digamos que no es evidente la relación de poder. Pero si yo soy una figura de autoridad jerárquica o de plano, por ejemplo, un docente, tengo que hacerme preguntas de cómo puede llegar mi propuesta al otro lado. Yo estoy emitiendo un mensaje que viene cargado de un montón de simbología por el lugar y la responsabilidad social que ocupo cuando me encuentro en una estructura vertical, cuando sé que tengo una relación de poder sobre esa persona. Entonces, quizá una propuesta que puede ser puede partir de un muy buen lugar, como simplemente como vamos a una cerveza y te llevo a tu casa, en realidad puede estar viniendo cargada de un montón de implicaciones porque el lugar de poder que yo ocupo y la jerarquía que me otorga mi posición me está dando otras implicaciones y está siendo ese mensaje recibido de otra manera. Entonces es muy importante aquí tener las relaciones de poder, saber que del lugar desde el que las emites va a tener algunas implicaciones y que existe algo que sí podemos llamar un consentimiento viciado. Entonces, claro, la suposición de que no me dijo que no, no hubo resistencia corporal o un forcejeo, y entonces esas son suposiciones suficientes para pensar que hubo consentimiento. Y la realidad es que existen variables como la coacción, la manipulación y otros elementos en el medio que pueden condicionar mi respuesta. Entonces, ¿qué tan voluntaria es cuando está mediada por condicionantes? Y ese condicionante claramente puede ser una relación de poder entre las partes. Y esa relación de poder se puede ver materializada en algo fáctico y directo, como el hecho de que yo soy su docente y le estoy haciendo una propuesta, o bajo el hecho de que, por ejemplo, también hay relaciones de poder históricas que se han construido por mucho tiempo. Entonces, cuando hablaba yo de esa construcción sociocultural que significa el género, del género no estamos hablando ayer ni hace 10 años. El género es una estructura que se ha implantado en la forma en que criamos, hablamos y existimos. Y eso significa que hay un poder histórico que también se ha constituido. Listo. María lo mencionaba y decía, el consentimiento es continuo e informado. Un acuerdo que está en constante renovación, en continua renovación, y cuyas transformaciones dependerán del cambio de las condiciones en el tiempo y la toma de decisiones que hagan las partes responsables en él. Entonces, ¿qué pasa? Si pensamos el consentimiento como algo así como un pequeño contrato que estamos todo el tiempo poniendo sobre la mesa para charlar, significa que un pequeño contrato debe tener unas cláusulas. Y las cláusulas es básicamente esa data o esa información de la que yo le proporciono a ese pequeño contrato para saber cómo me voy ajustando en el tiempo a él. Entonces, ¿qué pasa? Que el consentimiento cambia en el tiempo, se transforma, se modifica y hay muchas formas de ponerlo en práctica según la calidad y el tipo de vínculo que sostengamos. Entonces, si estamos hablando de una relación de confianza sostenida en el tiempo por muchos años, no significa que vayamos a tener las mismas cosas o las mismas pautas para interactuar. Es decir, cuando yo tengo una pareja de 15 años, no le voy a decir, ¿te puedo tocar aquí? Quizás no, porque ya el vínculo de confianza existe. No significa que por eso no sigan teniendo que haber consensos o acuerdos donde las partes activamente sepan que están accediendo a participar en lo que se les propone. Por mucho tiempo, por ejemplo, se supuso que dentro del matrimonio la violación no existía, porque si yo me casé con él, damos por sentado que con esa otra persona sí o sí tenemos que tener sexo. Entonces, si ven, por ejemplo, también el consentimiento se ha transformado mucho en el tiempo porque la manera en la que lo caracterizábamos antes va cambiando. Tercero, y lo pusieron tal cual en el Mentimeter como una de las categorías más importantes, y es que es entusiasta o activamente positivo. Es decir, que se manifiesta a partir del deseo de querer participar en una interacción y que existe la posibilidad de que la respuesta que yo estoy obteniendo de otra persona pueda resultar confusa o no del todo clara para mí. Eso es una posibilidad. Entonces, aquí volvemos a esta idea de que como el consentimiento es bilateral y no solo una persona está obligada a decirme que sí, sino que yo también estoy obligada no a forzar su respuesta en busca de que se alinee con mis deseos, sino a encargarme de saber que esa respuesta fue completamente voluntaria y deseada.
Entonces, ¿qué puedo yo hacer si esa persona, cuando le propongo la cerveza y después llevarle a su casa, me dice como, uff, no me está diciendo que no, pero tampoco me está diciendo que sí. Y si yo no tengo la certeza, yo puedo hacer contrapreguntas para asegurarme que eso que estoy obteniendo verdaderamente es una respuesta voluntaria. Entonces, me dice, uff, bueno. Entonces yo, espera, ¿está muy cansado para ir por esa cerveza usted? ¿Le parece si hoy le llevo a su casa y más bien mañana nos tomamos la cerveza? Hay un montón de contrapreguntas porque, claro, yo estoy manifestando mi deseo, yo quiero ir por la cerveza, pero también puedo asegurarme de hacer un montón de otras preguntas para saber que esa persona quiere verdaderamente hacerlo. O de plano puedo hacer la pregunta final y también facilitar las respuestas de las personas, sobre todo si yo tengo una relación de poder y dice como, vamos directo a la casa. Y me dirá, sí. Porque también entrenar el no es algo muy difícil en la sociedad. No nos han hecho sentirnos cómodos con el rechazo o la negativa. Y eso también es un ejercicio reflexivo que hay que poner en práctica, es saber recibir un no y también saber dar un no, que no siempre es tan sencillo como parece, ¿no? Como decir ese no cuesta un montón. Y por último, y muy importante, y creo que lo pusieron también en el Mentimeter muy claramente dentro de las palabras centrales, y es que el consentimiento es revocable. Es decir, es posible retractarse de algo a lo que ya le he dicho que sí, no importa cuán tarde sea. Esto puede resultar un poco confuso, porque en efecto, pues puede resultar muy incómodo que quizá llevamos un montón de tiempo planeando algo, o yo estoy ya sentada, pedí la cerveza, estoy como, no, ya no la quiero, me voy a mi casa. Entonces, claro, aquí intervienen un montón de estrategias comunicativas y la asertividad sobre cómo digo eso que quiero, que también tiene que jugar un papel en cómo interactúo con las personas, pero eso no significa que por más malestar que me genere el rechazo, yo puedo forzar a la persona a modificar sus decisiones solo por aliviar mi malestar. Tengo que aprender a recibir un no y saber que una persona me pudo haber dicho algo que sí y después ya no se siente tan interpelada por querer estar en ese espacio. Algunas consideraciones importantes sobre el consentimiento que no quiero dejar de hacer, porque es una palabra que es tan elaborada y compleja que a veces nos puede permitir desviar ciertas cosas y ajustarlas a nuestras necesidades. Entonces, 1, el consentimiento no se reduce a los vínculos afectivos nada más. El video lo hacía en un plano muy concreto, que era el de la sexualidad, pero como les dije al comienzo, este es un pilar ético que debe mediar absolutamente todos los vínculos en los que nos interrelacionemos. Los laborales, los académicos, incluso los familiares, que a veces suponemos que pues es que lo conozco de toda la vida, pues yo qué le voy a tener que preguntar eso. Y la verdad es que no, que todos los vínculos, sin importar la confianza, la trayectoria, el momento o la duración en el tiempo que hayan tenido, deben estar mediados por el consentimiento. Como les había dicho, es una categoría bilateral. Funciona en ambas partes. Uno consiente algo y uno obtiene el consentimiento de alguien. Si no hay una búsqueda activa también de recibirlo, puede ser algo coaccionado. Tercero, el consentimiento y su forma de aplicación se transforma en el tiempo, pues se encuentra mediado también por la confianza y el grado de intimidad construido por las partes. Sepamos en qué contexto específico nos encontramos para saber cómo poder ponerlo en práctica. Puede modificar, su ejecución no es lineal y todo el tiempo una guía de manual en la que podemos hacer como, es que como el consentimiento es voluntario, entonces usted acá no me... porque sabemos que puede condicionarse según el contexto del que estemos hablando y el tipo de relación en el que lo estemos poniendo en práctica. Cuarto, la rabia, la frustración son emociones válidas frente a una negativa o el rechazo. Es muy válido sentirlas y con eso también quiero ser enfática porque creemos que una persona no puede experimentar enojo cuando le dan un no. La verdad es que sí es posible, es natural, es humano sentir estas cosas. Lo que no sería congruente es que yo, para querer aliviar todo el tiempo esa sensación de rechazo, busco forzadamente que esa persona acceda a mis pretensiones todo el tiempo. Aquí lo que tenemos que encontrar son estrategias y mecanismos para saber tramitar estas emociones sin que puedan caer en conductas violentas, represivas o no dignificantes para la otra parte.
pero es válido y es natural sentirlas y no quiero que la gente piense que esas emociones están mal frente a un rechazo porque son válidas. A nadie le gusta el rechazo. Lo que tengo que hacer es aprender a tramitar eso y no descargarlo en la otra persona, porque también es mi elección si esta persona me dice como, no, yo ya estaba sentada, vestida en el restaurante, había agarrado Uber, de todo, y la persona no llegó. Entonces es como, listo, entonces yo aquí también tengo una lección y es dejar de consentir este vínculo. Quizá esta persona no me está dando lo que yo necesito y espero de esta relación. Y por último, y muy importante, el consentimiento no es una herramienta de evasión de responsabilidades o compromisos previamente adquiridos. No que porque yo le dije que sí, compañeros, yo hago el trabajo final yo hago el fragmento 3 del trabajo final de la clase. Y al final, como estoy haciendo uso de mi consentimiento, entonces digo como, no, es que miren, yo ya no quiero hacer eso. Y tengo todo el derecho a hacerlo porque el consentimiento es reversible y estoy revocando la decisión en la que participé. Eso sería instrumentalizar una categoría ética a nuestro favor, a nuestra conveniencia, pero no porque sea un ejercicio ético y consecuente con las responsabilidades asumidas con el contexto en el que yo me encuentro. Entonces, es importante y vital que sepamos hacer una distinción entre esos elementos, entre esos contextos. Listo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran expresar o manifestar? Listo, gracias por los deditos arriba, perfecto. Bueno, ya estamos llegando al final del espacio. Lo que viene muy brevemente es un poco la socialización de la ruta y la activación del protocolo para el acompañamiento cuando sí nos estamos enfrentando a estos casos. Todas estas herramientas que les hablé anteriormente es todos esos insumos de los que debemos valernos para saber cómo actuar anticipadamente, poder prevenirlo. Pero la realidad en el mundo en el que vivimos es que muchas veces estamos ya muy frente a las cosas cuando ya están ocurriendo y también debemos tener herramientas para saber lidiar con esos escenarios. Entonces, les voy a exponer rápidamente cómo funciona la ruta, las 5 etapas que lo componen, pero no quería dejar de mencionarles que el proyecto de equidad de género, pues es una puerta abierta para que cada vez que tengan inquietudes o necesiten quizá un acompañamiento más específico sobre la operatividad de cada caso particular y puntual, sepan que pueden hacer la solicitud abiertamente. Este es el recorrido más o menos ideal o lineal de un caso de violencia, pero en la vida real se presentan de maneras infinitas y con unas particularidades que no lograríamos alcanzar a abordar hoy. Entonces, lo importante es que tengan claros los canales de comunicación, los momentos en los que se dividen y si en algún momento llegan a requerir algo mucho más específico frente a la atención y, como les digo, operatividad del caso, sepan que pueden acompañarnos. Al final del espacio les vamos a dejar todos nuestros canales de comunicación. Les recuerdo por ahí, si hay personitas que se están yendo, que está el link de la asistencia fijado en el chat. Entonces, ¿cómo funciona la ruta de activación y acompañamiento? Uno, que sepan que aplica a estudiantes, docentes, personal administrativo y de funcionamiento, quienes prestan servicios en distintas modalidades de contratación, personas tercerizadas. Absolutamente toda la comunidad puede acceder a esta ruta de acompañamiento. ¿Dónde aplica? Predios, inmuebles de propiedad o uso de la ON, cuando se participa en espacios también institucionales, que quiere decir que no necesariamente nos encontramos dentro del campus en la UNAL o estamos en un salón de clases, pero sí ocurrió en el marco de una salida pedagógica, una visita al Museo Nacional. Y como estamos acogidos en un medio institucional, tiene aplicabilidad y más porque los miembros de la comunidad, pues, fueron quienes hicieron parte el hecho en cuestión. Me están pidiendo por acá que vuelva a compartir el link de asistencia. Denme un segundo. Listo, ahí lo compartí nuevamente. Gracias, Fabi. Listo. ¿Dónde también puede ocurrir? En espacios virtuales o ajenos a la universidad, siempre y cuando las personas victimizadas pertenezcan a la comunidad. Cuando hablamos de salidas de campo o cualquier otra acción que haya ocurrido en un marco institucional. Y por último, como sabemos que tenemos un gran flujo poblacional dentro de la universidad que muchas veces ni siquiera tiene que ver con el campus, pero que aparece ahí, pues también aplica para particulares,
personas que puedan sufrir algún tipo de violencia basada en género o violencia sexual mientras se encuentran en los inmuebles o instalaciones de la universidad. Listo. Como les decía, entonces el protocolo de atención se encuentra en actualización y esperamos que para finales de este año ya podamos conocer la nueva versión del mismo, que va a tener bastantes cambios, pero a nivel de acompañamiento muchas cosas van a ser muy parecidas. Entonces, que conozcamos que en este momento el protocolo funciona en 5 etapas y 5 etapas que no son lineales, es decir, que no significa que tengan que pasar una tras de la otra para que pueda tener aplicabilidad. De hecho, no es un proceso escalonado y en la mayoría de los casos no lo es. Un caso podría entrar perfectamente directo a la etapa 4, que es el proceso disciplinar sin problema. Pero yo les voy a exponer, como les dije al comienzo, una suerte de recorrido lineal ideal que puede tener una violencia, pero que no es, que hay muchos escenarios atípicos a eso. Entonces, la etapa 1. Conocimiento del caso y atención de emergencias. Entonces es cuando intervienen la División de Salud, Vigilancia, CEPRAE, y cuando estamos hablando de que hay se debe estar comprometiendo la integridad emocional y física de una persona y por lo tanto estamos llamados en primera instancia a hacer una contención, salvaguardar o preservar la vida y el bienestar de alguien más. Y por eso intervienen estas instancias. Etapa 2. Orientación y atención en salud física y emocional, que es acompañada por la dupla psicojurídica del proyecto. Un psicólogo, una psicóloga, un abogado, una abogada. Entonces aquí intervienen directamente desde la Dirección de Bienestar porque están vinculados al área de acompañamiento integral y ahí mismo está inserto el proyecto de equidad de género. También pueden intervenir otras instancias porque resulta que si hay alguna suerte de vulneración de derechos, no para la persona victimizada, sino para la persona presunta agresora, acompaña el programa de convivencia y cotidianidad. Entonces, algo muy importante que tienen que saber de la ruta es que tiene un enfoque centrado en la víctima. Eso significa que nuestra prioridad es acompañar y atender las necesidades de esa persona que ha puesto el reporte o la queja. Y que para evitar conflicto de intereses, porque estamos ya atendiendo a la persona victimizada, pues va a ser otro programa del área quien acompaña a la persona presunta agresora, siempre conservando la presunción de inocencia, que es un derecho también fundamental. Etapa 3 es el procedimiento alternativo pedagógico, que básicamente es un espacio completamente voluntario activado por la persona victimizada. Ella dice: yo quisiera que esto no transitara una etapa disciplinar, algún tipo de sanción. A mí me gustaría que hubiera un acompañamiento pedagógico donde esta persona pudiera entender por qué sus acciones me generaron un daño, cuál fue el impacto que tuvieron en mí. Y por eso es un espacio individual de diálogo y reflexión, que en este caso lidero yo y que se encarga de, en un marco de 3 sesiones, porque tiene un espacio de ejecución de 1 mes, de poder hacer un diálogo reflexivo sobre los hechos de violencia, los impactos que tuvo, qué estrategias de reparación existe, cómo podemos construir relaciones afectivas o no afectivas éticas en el proceso y sobre todo dotarle de herramientas para que frente o cuando encare nuevos dilemas como estos tenga insumos para actuar diferente. Etapa 4, que es un proceso disciplinar y ya automáticamente sale del proyecto y se va a las instancias con competencia disciplinar como pueden ser CORCAT o veeduría. Veeduría, que es para docentes, personal administrativo, de funcionamiento, contratistas, y está regulado por el Acuerdo 171 de 2014, y CORCAT, el Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios de cada facultad, que ya está regulado por el 044 del 2009. Muy importante que sepan, hay derechos acá como la debida diligencia, es decir, que estamos llamados a hacer algo, como les decía, en la definición de violencias basadas en género, no solo una acción, sino también una omisión por parte de las personas de saber actuar frente a este tipo de violencias. Listo. Y por último, una etapa 5 de seguimiento, que sean 6 meses pasadas la activación, para saber si hay alguna novedad, si hay algún fallo de CORCAT, de veeduría respecto a los hechos de violencia.
esta es alguna normativa institucional creada a la par y que también sustenta el funcionamiento del protocolo y de medidas adicionales que han surgido además de él. Entonces, el Acuerdo 035-2012, que es básicamente la política de equidad de género que tiene la universidad y que dejo cada uno de los enlaces ahí para que también puedan redirigirse a leerla si quieren hacer un ejercicio como de lectura más juicioso. El Acuerdo 03 y 014-2016, que es todo lo referente a la regulación del Observatorio de Asuntos de Género. La resolución de la que estamos hablando en esta circunstancia específica. Y el Acuerdo 020-2023, por el cual se establecen directrices generales para la prevención, detención y atención de violencias basadas en género. Entonces, adicional a eso, quería mencionarles la circular 001-2022, que son las acciones académico-administrativas o medidas académico-administrativas. ¿Por qué son importantes que conozcan estas? Porque muchas veces sentimos que nos sentimos un poco maniatados con respecto a la espera que pueda dar una instancia disciplinar que desafortunadamente no son procesos tan inmediatos o efectivos como quisiéramos, pero sin embargo desde nuestro lugar podemos encarar algunas medidas para evitar el escalamiento de violencias y también preservación del bienestar no solo de las personas involucradas, sino también del tejido colectivo que puede estar teniendo interacción con ese tipo de violencias. Entonces, las medidas académico-administrativas no dependen de un fallo institucional, sino que pueden ser activadas como un mecanismo de prevención y de mitigar daños y riesgos posibles frente a los hechos ya ocurridos, el escalamiento de los hechos de violencia. Por último, comentarles que el artículo 19 habla de no revictimizar y también es una labor muy importante que tenemos como funcionarios y funcionarias de la institución y es básicamente cómo podemos acompañar estos procesos de la manera más ideal y no incurrir en nuevas violencias que le hagan percibir a la persona que se encuentra como en un bucle de hechos traumáticos donde recurrir a la institucionalidad se constituye como nuevamente un hecho secundario de violencia. Entonces, no minimicemos los hechos o las razones por las que una persona se siente llamada a denunciar. No, y sobre todo, alentarles a que utilicen los mecanismos institucionales porque ya de por sí hay mucha desconfianza sobre ellos y lo que tenemos que hacer es alentar a las personas a que sientan que sí son espacios de escucha y acompañamiento donde pueden recibir guía y orientación. Emitir juicios de valor u opiniones que culpabilizan a las personas. Yo habría actuado muy diferente, yo no habría estado ahí en esa hora. En realidad, no es relevante para el proceso porque lo que usted habría hecho, que puede ser perfectamente distinto, simplemente no debió haber pasado por más de que usted haya actuado diferente. Ocurrió algo que bajo ningún término debió haber ocurrido. Y si bien su postura podría ser distinta, sí está poniendo en cuestionamiento o está de alguna manera insinuando que porque usted ha actuado diferente, entonces una persona sí puede ser merecedora de esos hechos de violencia. Solicitar pruebas, pedir cualquier cantidad de información al respecto, donde nuevamente deposito en la persona victimizada la obligación de hacer la recolección de pruebas de todo lo ocurrido. Este tipo de violencias gozan de una protección adicional por parte de la Corte porque además tienden a ocurrir en entornos privados y muy íntimos donde la prueba es muy difícil de obtener. Esto no significa que no van a haber garantías de un debido proceso. Las instancias disciplinares tienen que hacer investigación, construir un acervo probatorio. Todo eso se va a dar porque son las garantías del debido proceso, pero no significa que para recibir o tener acceso a la justicia una persona me tiene que proporcionar todo eso. El relato en estas circunstancias es suficiente para que podamos activar las rutas, las estrategias, los mecanismos. Someter a la repetición innecesaria de hechos, de narración de hechos. Si yo no soy un ente investigador, ¿yo qué puedo hacer con eso? Yo puedo recibir un relato si soy un primer respondiente, muy bien sintetizado que tenga modo, tiempo y lugar, y de ahí en adelante también debo remitirlo a las instancias, al proyecto de equidad de género donde pueda quedar centralizada la información porque es muy importante tener registro de este tipo de violencias. Es muy importante realizar la atención y las diligencias en espacios seguros que garanticen privacidad a las personas porque es difícil hablar de esto.
No existe más el careo y la confrontación entre las partes. Las violencias basadas en género no son conciliables, no son mediables, no podemos llegar a un acuerdo y hacer un acta de compromiso si tú te comprometes a esto y lo otro, porque es una violación a los derechos humanos. Entonces aquí es donde el proyecto de equidad de género funge también como mediador, por ejemplo, para la etapa 3 del procedimiento alternativo pedagógico. Pero no estamos conciliando nada, estamos poniendo una estrategia específica pedagógica en función de las necesidades de la víctima. Y por último, evitar divulgar información sobre los hechos de violencia, guardar confidencialidad sobre estos casos es un imperativo para preservar la dignidad de las personas involucradas, de ambas partes. Bien, por último, quería dejarles algunos canales externos de comunicación. Alrededor de esto, canales nacionales y líneas de emergencia. Como les digo, todo esto va a ser compartido a sus correos y también va a estar figurando dentro de la caja de herramientas que estamos compartiendo a facultades. La línea púrpura, que también tiene un canal de WhatsApp, línea diversa, y ponemos siempre la línea Calma, que es un programa de acompañamiento directamente a hombres en crisis psicoemocional, y también algunos espacios grupales, pero que en este momento la línea Calma se encuentra en una pausa, así que no hacemos uso de las mismas. Y por último, también recomendarles que la Secretaría de la Mujer dispone de 20 casas de igualdad de oportunidad para las mujeres reciban una atención presencial, y también está la Secretaría de Integración Social, que cuenta con 5 casas LGBT. Ya les doy la palabra para los 10 minuticos que nos quedan de inquietudes. Por último, hablarles de los canales de comunicación que tiene el proyecto. La oficina se encuentra en el Polideportivo, es la 102, nuestras extensiones, y ese es el correo principal donde pueden remitir casos para el acompañamiento de atención que se presenten. Aquí decidimos poner solo el correo del proyecto porque digamos que es una suerte del que delega y distribuye la información, pero que sepan que hay otros correos de comunicación que voy a poner aquí en el chat si les parece, que son específicamente para la pedagogía y prevención de los casos de violencia. Y también, no solo hablando de casos, sino también para otros escenarios donde queramos surtirnos de herramientas como hablar o utilizar un lenguaje incluyente, estos ejercicios de consentimiento que hicimos, relaciones afectivas éticas entre la comunidad, que podamos hablar de reconocimiento de violencias, todo esto dentro del marco de la prevención y no necesariamente del acompañamiento. Listo, eso sería mi parte. Voy a dejar los correitos acá y les cedo la palabra a María, que es, creo, quien está levantando la mano. Bueno, era en ese momento que estabas hablando de que las violencias no se confrontan, no se concilian, perdón, y entonces iba también a acotar ahí que no se confrontan a las partes, o sea, además de que no se concilian, no se confrontan, y eso pues digamos lo quería destacar porque ha habido algunas personas, ya sea docentes o bienestares de facultad, donde cuando tienen algún tipo de noticia al respecto, entonces dicen vamos a llamar a la persona presunta agresora, y entonces hacen como un tipo de reunión o de confrontación. Entonces eso es, digamos, negativo, no se puede hacer, y eso. Muchas gracias, María. Bueno, por aquí concluiría todo lo que queríamos compartirles el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Sí, porfis, la oficina de comunicaciones y Cami está levantando la mano en ese orden. Listo, no, yo antes de terminar les quería contar que desde Bienestar Sede también estamos mapeando las colectivas, los grupos y las mesas de trabajo que estén relacionadas pues con mujeres, con población LGTBIQ+, y dirigidas pues a mujeres. Entonces vamos a enviarles con el correo de la presentación, también les vamos a enviar un formulario que nos gustaría muchísimo si contamos con su ayuda para la difusión desde las facultades, porque ha sido difícil, digamos, que recolectar esta información,
y digamos que el objetivo pues es trabajar en conjunto y poder empezar a incluir más a los grupos estudiantiles en todas nuestras acciones. Entonces voy a compartirles por el chat el formulario que hemos creado y la pieza gráfica. Igual vamos a enviarlo por correo para que lo tengan a la mano. Muchas gracias. Gracias, André, por esa información. Yo quisiera acotar ahí lo de André, y es que cuando hemos ido a facultades siempre nos hablan de la colectiva, nos hablan del comité de género o de la colectiva que inclusive hacen asesoría pues a las estudiantes, al estudiantado, en fin. Y en ese sentido corroboro también y me uno a la solicitud de André, y es que las personas de los bienestares o que sepan y conozcan de esas colectivas, de esos grupos articulados, asociados para todos estos temas, que por favor los compartan. Muchas gracias. Gracias, María. Cami, no sé si quieres agregar algo. Sí, como que quería también agregar ahí al espacio, si se escucha bien. Sí, tienes un poquito de ahora eco. sí. ¿Ahora sí? Ya. Listo. Sí. Simplemente quería agregar al espacio que, pues, uno, también como sumarme al agradecimiento que comenta Gabriela sobre la asistencia a este espacio y la importancia igual que tiene nutrirnos de herramientas para estos procesos, y extender la invitación que igual se estará llegando como por calendar, por el correo, y pues también las piezas gráficas que se divulgarán en redes sociales al próximo encuentro, que es el 10 de junio. El martes 10 de junio estamos revisando todavía la modalidad, si la sostenemos presencial o virtual, que les estaremos informando también por el medio, pero para que sepan que hablaremos también de los temas de no discriminación y racismo, que igual abrirán otros temas, y hablaremos también en la siguiente sesión de todo lo que tiene que ver con discapacidad y ajustes para relacionarnos con este tipo de población. Sí, de acuerdo con Cami, pues que sepan que esta va a ser una estrategia regular, que como pudieron ver en la invitación que les extendimos, les compartimos la pieza gráfica que incluye el cronograma del mes de mayo, y regularmente vamos a mandarla de cada mes, van a ser 2 sesiones por mes. Vamos a tener algunas conversaciones respecto a las modalidades, porque entendemos que la virtualidad funciona mucho mejor, y pues que se sigan apuntando a estos espacios, que va a tener también temas circulares. Es decir, en este caso quisimos partir con algo muy vital, que son las rutas, y fue una necesidad que identificamos por parte de básicamente toda la universidad, pero que vamos a ir mutando con otros temas que han sido también un requerimiento recurrente, como son lenguaje incluyente, como son pautas de interacción, como son temas de transformación cultural, estrategias pedagógicas, todo sobre todo para el aprovechamiento de ustedes a nivel de facultades y dependencias. Y bueno, eso sí, agradecerles nuevamente por la asistencia, recordarles que el link está en el chat, y nos vemos el 10 de junio entonces. Gracias, compas. Agradecerles si nos envían esta presentación, pero también la del espacio de discapacidad la vez pasada no la recibimos. Bueno, yo no la recibí. Sí, Muchas no te gracias. preocupes, Misa, que yo hablo recurrentemente de esta caja de herramientas, y es porque es un enlace que ya hemos creado, algo así como un repositorio virtual, donde la idea es que por temas puedan encontrar todos los contenidos que vamos a estar distribuyendo, incluso algunas infografías de acceso rápido que también van a figurar ahí. Entonces igual les va a llegar, y ya saben, esto en nuestro canal de YouTube. Listo, gracias. Chao, feliz día, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, linda presentación.